Si el cónsul te da una visa y tú tienes una petición hecha, dependiendo qué categoría de petición y dependiendo de otros factores, el cónsul puede decir, no, a esta persona, si yo le doy una visa, se me queda y me va a hacer ajuste de estatus en Estados Unidos y eso es otro tema. Otro proceso. Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast migratorio. Un servidor con ustedes, Juan Salvador, y mi querida amiga Joa, que me acompaña. Hi, hola. Señores, una vez más por aquí vamos a comentar temas de migración de la manera más simple, más llana posible para que lo puedas entender y sobre todo tú que estás buscando algún tipo de contenido que te pueda ayudar en algún caso, en algún proceso que ya tienes, pues quizás este video te pueda ayudar. Hoy vamos a hablar de algo sumamente interesante y es quiénes pueden pedir visa si están en una petición de residencia. Atención aquí porque si estás en un proceso de petición de residencia, si te pidió tu esposo, esposa, tu madre, un hermano, si te pidió cualquier familiar y tienes el deseo de buscar visa a los Estados Unidos, hoy vamos a comentar qué tan posible es según tu categoría de petición y según el perfil que tengas. Exacto. Entonces, ahí vamos a ir segmentando algunas cosas, así que si estás en este proceso, este video definitivamente te va a convenir. Joa, ¿qué tú dices de eso? Vamos a hablar un poco sobre eso. La gente que está en una solicitud de residencia y que quiere pedir ir a una buscar visa. Esa pregunta me llega mucho. De hecho, creo que en uno de los segmentos pasados yo creo que hubo una pregunta. Creo que sí, que lo llegamos a mencionar. Como en punto de partida debemos decir lo siguiente. Todo el mundo puede pedir visa. Genial. O sea, que no importa que yo esté en ese proceso, yo puedo pedir para ir a visitar. Sí. Y me regreso. Todo el mundo sin puede. problema. El tema es que te la den. Sí. ¿Qué haría que no me la den? El asunto es exacto. El asunto es que te den la visa. Porque la gente... Esa pregunta es muy básica. Como que... mira, me pidieron, yo estoy en un proceso de residencia, ¿puedo solicitar visa? Bueno, la respuesta general es sí, tú puedes buscar visa. Claro, vamos poder se puede. El tema es si es viable, si conviene, si yo como asesor te puedo recomendar que lo hagas, si es una solicitud sin ningún motivo especial, o sea, no es un asunto de urgencia. No es de salud. No es de salud, de enfermedad, de muerte, Dios libre, ¿verdad? Simplemente porque quiere visitar. Entonces, cuando... No está medio sospechosito eso. No, eso es totalmente posible, pero es lo que te decía, que depende mucho como de cuál es la posición de la persona. Entonces, vamos a ir viendo las diferentes categorías, los diferentes escenarios que se dan y el por qué una persona, aún teniendo buenas condiciones, puede ser rechazado por tener un proceso de residencia, ¿de acuerdo? Bien, vamos. Mira, lo primero es, no por el hecho de tú estar pedido ya, de que tú no califiques. Tengo que sentarme a esperar a que llegue el momento de irme y ya. Lo que básicamente yo tomo varias cosas en cuenta para yo sopesar a quién le recomiendo hacerlo y a quién no. Una es qué relación tiene con la persona de la petición. O sea, por ejemplo, para mí en los casos de esposo, esposa, eso es casi imposible. Es un pleito perdido. Sí, porque hay que partir de lo que dice la ley sobre la visa. O sea, para una persona ser elegible para una visa de paseo, tú tienes que demostrar que tú tienes arraigos en tu país. Exacto. Y que te interesa regresar luego de una corta visita. Y ahí el arraigo está allá. Y entonces, exacto. Entonces, si tú tienes tu esposo en Estados Unidos y ya él te pidió y tú quieres buscar una visa de paseo, tú de por sí, el hecho de que tú te presentes a una solicitud de visa, estás dejando claro que tu intención es ir a los Estados Unidos porque tú tienes una petición. Tu intención no es vivir aquí, tu intención es vivir allá. Exacto. Entonces, ¿cómo tú le demuestras a un cónsul que sí te interesa ir allá a vivir, pero que vas a regresar? Que vas a respetar la petición. Exacto. Entonces, eso es muy difícil. Y qué sé yo, van a aparecer unas cuantas personas que quizás comenten este video y te digan, no, porque yo conozco una persona que está pedida en residencia y se la dieron. Sí,
eso puede darse, se pueden dar casos, pero esos son la excepción, no la regla. Eso es algo que pasa de 1001, quizá. Yo tengo casos así, yo he visto casos. Y en el caso de que entonces la nieguen, simplemente queda esperar a que se cumpla el momento de la petición y ya. Sí, si tú estás en una petición, solicitas una visa, eso no te hace daño, No no te afecta para nada el proceso. no te van a afectar en nada tu proceso de Perfecto. petición. Simplemente presentaste una solicitud que fue rechazada de manera discrecional. Ok. Entonces, discrecional, que el cónsul entendió que no te podía dar una visa en ese momento. Bien. Entonces, esos son los esposos. En casos de esposos o esposas de ciudadanos Ok. que logren demostrar que ese ciudadano de los Estados Unidos vive y está erradicado aquí y que no tienen planes de ir a vivir a los Estados Unidos, por lo menos en un futuro cercano, Ok. la persona puede calificar para una visa. Pero en ese caso no hay una petición de residencia. No, no la hay, pero recuerda que, como yo te decía ahorita, cuando tú te casas, bueno, no lo dije explícitamente, pero cuando tú te casas con un residente o un ciudadano, Ujú. es porque hay una intención de hacer Claro, una sí, se residencia, entiende. aunque no la hayas hecho. Oh, Y de ahí que parte mi filosofía de que simplemente por estar casado con un residente o un ciudadano no te dan una visa. vaya. De manera general, aunque hay sus muy pocas excepciones. Yo he tenido casos como eso. De hecho, déjame comentarte uno. Yo tuve un caso de una chica. Ella es médico. Ella es médico. Y resulta que ella se casó con otro médico. Y ese médico tenía ciudadanía estadounidense. Estadounidense. Y ellos los dos se radicaron aquí, tuvieron una hija, por el ejercicio de su profesión, como que en mutuo acuerdo dijeron, no vamos a ir a Estados Unidos porque Ya. Les aquí, convenía más aquí. aquí estamos mejor o Ok. podemos ejercer, etcétera. Y ella vio uno de mis videos, que en algún momento yo hice un video en este mismo tema, y ella fue y me consultó y yo le evalué el caso y al final yo le dije, bueno, pero en el caso tuyo yo solicitaría visa. ¿Por qué? Primero porque están erradicados aquí los dos. Exacto. Él no tiene intención de vivir en Estados Unidos. De hecho, él es ciudadano estadounidense y tenía más de 15 años viviendo aquí. O sea que no hay forma. Y yo preparé el caso y fueron a la embajada ella y la niña que Exacto. tenían. Que Y le dieron la visa a las dos. muy bien. Entonces, pero esos son casos excepcionales. Te estoy diciendo excepción, excepción, excepción. Pero en ese caso, por ejemplo, no aplicaba que él solicitara la ciudadanía para la niña en caso. No, la niña no calificaba para la ciudadanía porque, y eso lo hablamos en uno de los videos anteriores de lo que es el CRBA, Ujú. porque para calificar a la ciudadanía, el ciudadano de los Estados Unidos debe demostrar, entre otras cosas, que cumple con el tiempo de presencia legal en los Estados Unidos. Claro, y él estaba aquí. Exacto, para poder hacer ese proceso y eso no encajaba en ese caso. Ok. A la niña le dieron la visa y posteriormente la niña, si en algún momento entra a los Estados Unidos como residente, pudiera solicitar la Ella ciudadanía. misma solicitar la No, ciudadanía. ella misma no, por el padre, o sea, Exacto. puede calificar. Entonces, Ok. ese es el caso de los esposos en cuyos... Ya tenemos el caso de que un esposo vive allá y uno aquí. Exacto. Tenemos caso de que los dos están radicados acá, Que en ese caso sí califican. que para ahí mí. sí califican. Ok. Y mucha gente que simplemente, como te decía anteriormente, por el hecho de estar casado con un ciudadano o ciudadana de los Estados Unidos, no califica para la visa, aunque no le hayan hecho petición. ¿Qué? Sí. ¿Y entonces? Aunque no hayan hecho petición, se presume que en algún momento lo van a hacer. Lo van a hacer, bueno. El tema es que ahí también está incluida la gente que se casó por algún tipo de acuerdo, Por sí, como para sabemos. no dar ideas. Ajá, como Eh, sabemos. no funcionó. Entonces luego dicen, yo voy a buscar una visa, pero está casado con un Ay. ciudadano de los Estados Unidos. Ahí hay que hacer proceso de divorcio. Yo he tenido gente que le he dicho literalmente, divórciate, o sea, Ajá, porque sin ni una cosa ni la otra. ¿qué tú haces agarrándote de esa ciudadanía si eso no es tuyo? Si no va, no va. Entonces, está el caso también de los, vamos a decir, de los esposos de residentes que entran casi en la misma categoría,
pero con la diferencia de que el residente no hace lo que hace un ciudadano, que puede literalmente vivir en el país. Un residente tiene la obligación de permanecer en los Estados Unidos como residente. Ok. Hay sus bemoles, sus permisiones. Por ejemplo, tú como residente permanente puedes estar fuera de Estados Unidos hasta Un periodo de tiempo. 364 días. Si te Guau. pasa de los 365 ya hay un proceso para reingresar. Se llama SB1. Ay, ay, ay. Eh, O pierde la y si eres reincidente en eso, te pueden quitar la residencia, te pueden hacer un llamado a corte y se te puede remover la residencia. Y así se dan como ciertas situaciones. Pero básicamente el, el grueso de las personas que quieren solicitar una visa, estando pedidos, por lo general se da en las categorías F2B, que son los hijos mayores de edad de residente permanente. Ok. Ahí a mí me parece bien solicitar visa. En la mayoría de los casos, si la persona tiene un perfil ideal, se puede preparar un caso y se puede ir al consulado y le dan la visa. ¿Y qué justificación yo uso mucho? Bueno, yo te pido por mi mamá o por mi papá, y esa petición actualmente en 2025 está tardando como 7 años, 7 y Ay, pico, padre, pero ella va a ser adulto cuando... hasta 8 años. No, de hecho, son adultos, son pedidos mayores de edad. bueno, son mayores de edad. Y bueno, uno Wow, justifica como no quisiera tener que esperar 7, 8 años para ver Para a mi ver a- papá o a mi mamá. Entonces, ahí se Oye. sopesa. Si tú llevas una vida, por ejemplo, organizada aquí, eres profesional, trabajas, ganas bien, pues generalmente te pueden dar una visa. Ok, ok. Ahí tiene mucho sentido porque... He visto muchísimos casos como esos. Perfecto. ¿Y qué tan frecuente pasa que una persona solicita una visa bajo esta condición de que está en medio de un proceso de petición y decide quedarse? Sí, ahí. ¿Pasa muy frecuente? Bueno, creo que la mayoría la razón por la que te la niegan es por eso, es porque a ver, el cuadro de la ley en este aspecto es que el cónsul te da una visa porque el cónsul entiende que tú vas a regresar, Claro. porque la visa es para eso. Para eso. Ok. Ese es como el marco general de la ley. Tú tienes que demostrarme que a ti no te interesa vivir en Estados Unidos, que tú te vas a quedar aquí. Entonces, tiene que el cónsul sentir muy de corazón que tú vas a cumplir con eso, porque si el cónsul te da una visa y tú tienes una petición hecha, bueno, dependiendo qué categoría de petición y Ok. dependiendo de otros factores, el cónsul puede decir, no, a esta persona, si yo le doy una visa, se me queda y me va a hacer ajuste de estatus en Estados Unidos y eso es otro tema. Otro Entonces, proceso, otra cosa. entonces, por lo general, una persona que tiene una petición de residencia, pero tiene una vida estable aquí, no le interesa dañar su proceso de residencia, no le interesa poner eso en riesgo. Claro. Tú sabes, Y más con el generalmente tiempo que se toma, o sea, ponerlo en riesgo un proceso que después, qué sé yo yo, he tengo que tenido muy iniciar buena de nuevo. experiencia con eso. Yo tengo, de hecho, hay una muchacha que yo le hice un proceso y ella me dijo que cuando el cónsul le dio la visa, el cónsul le dijo, que mira, pero tienes que esperar tu residencia aquí. Como que se la dio, pero le dijo, mira, cuidado. O sea, como que, Cuidado. pero no, y de eso hace como 4 o 5 años y ella todavía está en su proceso. Todavía está esperando. Sí. Bueno, pero por lo menos tiene la visa. De porque hecho, yo le hice los 2 procesos. Mira. Y yo le dije, mira, yo voy y te busco allá. Sí. Entonces está el caso el caso también de las peticiones F3, F1 y F3, perdón, que son los hijos mayores de edad de ciudadanos estadounidenses, con la diferencia que F1 son los solteros, F3 son los casados. Eso de los casados. Ok, vamos a llegar ahí. Ok, F1 son hijos solteros mayores de edad de los ciudadanos estadounidenses. Ok. ¿De acuerdo? Y F3 son hijos casados de los ciudadanos estadounidenses. Entonces, esas dos categorías en cualquiera de las dos vertientes son hijos de ciudadanos. Claro. Ok, el proceso tarda entre 10, 11, 12 años. O sea, va a depender de cómo está el boletín de visas, ese es otro tema que no lo vamos a comentar ahora, pero
Madre. Esta gente, por lo general, quiere también tener como un acceso a, óyeme, y Claro, son 12 años. tengo que esperar 12 años para ir a los Estados Unidos. Ok, Vaya. entonces van a la embajada, si tienen buenas condiciones, pues generalmente le pueden dar una visa. Y están luego los F4, que son los hermanos de ciudadanos estadounidenses. Ok. Ok, por ejemplo, tú estás en Estados Unidos, tú eres mi hermana, tú me pides y yo te he pedido, eso va a durar como 17 años. Santo Dios, pero... pero es que lo que pasa en 17 años, o En sea, 17 años se acaba el mundo. la vida cambia demasiado. Cuando viene a ver, Sí. llega el año 17 y ya yo no me quiero ir. Entonces, bueno, de hecho ha pasado con mucha gente eso. Claro, porque establecen una vida, o sea, Tienen una vida ya, pareja, hijos. claro. Eso le da tiempo, oye, eso le da tiempo a una persona casarse, tener hijos y que esos muchachos se le hagan casi mayor de edad en el Que proceso. casi entren a la universidad. Sí. Entonces, a esa gente de esa categoría, pues sí, también generalmente se le puede solicitar una visa y a mí me parece bien, buen caso. Entonces, recapitulando, como que a la gente a la que yo no les recomiendo Exacto. solicitar visa en un proceso de petición de residencia es a los esposos, esposas de ciudadanas o ciudadanos, esposas o esposos de residente permanente, con las salvedades que dije ahorita que si es ciudadano y vive aquí en el país y demuestra que no le interesa como pareja ir a los Estados Unidos próximamente, ahí entonces se puede aplicar un caso. Ok. Y también a los hijos menores de edad de residente permanente, igual en la misma categoría que los esposos, como que es lo mismo, no. Si tú eres residente y tú tienes un hijo de 12, 10 años, tú no vas y le buscas una visa, tú vas y lo pides. Exacto, lo pide ya Y directamente. esa es una de las razones por la que cuando tú tienes un hijo menor de edad y el padre de ese hijo está en los Estados Unidos, no califica para el waiver de entrevista en la embajada. Te piden una Ok. cita. Si tú tienes visa y tú le quieres sacar visa a un hijo de menor de edad, menor de 13 años, y, y ese niño tiene su padre viviendo en los Estados Unidos como residente, te piden cita. Ok. Y casi siempre la primera pregunta que te van a hacer, ¿dónde está el padre del niño? Chan, chan, chan. Ah, el padre está allá, ok. ¿Y por qué el papá no lo pide? Exacto. Porque la ley dice que si tu papá es residente, a ti te corresponde una residencia. Entonces, Es simplemente hacer el proceso. es hacer el proceso, reclamar ese beneficio y, por supuesto, el cónsul tiene que hacerse la pregunta de por qué si tú tienes el beneficio de vivir allá, quieres ir de visita. Bueno, ahí se pueden dar ciertas cosas que tú puedes explicar, quizá Habrá que demostrar alguna situación familiar. no, o simplemente tú puedes decir, por ejemplo, el niño está muy pequeño, yo no se lo voy a dar todavía para que se lo lleve, yo quiero, Claro. si quiero viajar con él o quiero que él viaje conmigo cuando yo vaya. Se puede trabajar, Ok. pero generalmente no es recomendable. Generalmente. Ok. Y en los casos de personas que simplemente no tienen condiciones, que están pedidos en residencia, pero ¿qué pasa? Que para que tu papá, tu mamá, un hermano, tu esposo te pida como residente, tú no tienes que demostrar que tienes un buen perfil. Eso es un derecho. La Claro. residencia se aplica es una reclamación de un beneficio que tiene la persona que vive en Estados Unidos con residencia o que es ciudadano de los Estados Unidos. Pero No tiene que ver con tu condición, con mi estatus, con si nada. tú ganas bien, si no, si eres profesional. No tiene que ver con eso. Pero para la visa sí. Para la visa, sí. Entonces, si Claro. tú no tienes las condiciones dadas para pedir una visa, aunque tengas la puerta abierta o la posibilidad de pedirla, no es recomendable hacerlo. Ok. Entonces aquí quienes se salvan un poquito más son los que son hermanos, porque se toma 17 años. Los hermanos, sigue, a ver. Los hermanos. En el caso de que sea mayor de edad o es casado. Los hijos Soltero o sí, casado. los hijos de residentes permanentes mayores de edad y de ciudadanos mayores de edad, solteros o casados. Sí, Exacto. esas son la gente que están más. Que son los que se toman largo tiempo, entonces sí tienen un poquito más de sentido de, bueno, Sí. la Y tú sabes visita por y qué demás. los casos de esposas o esposos de ciudadanos que viven aquí en el país casi nunca se dan esos casos. Cuéntame. Porque si, vamos a decirlo de una manera que no se oiga tan, que yo me conozco. Contrólate.
Sí. Si tú, por ejemplo, conoces un muchacho y él es ciudadano americano y, ¿sabes? Típico pensamiento Ajá, del dominicano claro. promedio, la dominicana promedio, es que este es el hombre que me va a sacar de aquí, voy a hacer mi Ya vida en Estados me Unidos, gané la visa ahí. ahí yo voy a conseguir mi visa. Entonces, si se da cuenta que ese ciudadano lo que quiere es vivir aquí y no tiene intención Mm, de vivir en Estados Unidos, pues casi nunca esa relación progresa. claro, porque hay uno que Tiene, tiene una intención y el otro tiene otra exacto, intención. tiene que darse de manera muy genuina, que real y efectivamente tú y yo como personas compenetremos, hagamos la química y que tengamos la misma intención. Bueno, Y para que eso ocurra y que ocurra con un ciudadano de los Estados Unidos, que a ti te llame la atención como pareja y que ustedes hagan esa química, eso es muy difícil. muy difícil. He visto mujeres diciendo que la sal más grande que han tenido es que cuando se consiguen un gringo que la va a sacar de aquí, el gringo se quiere quedar a vivir aquí. Sí, yo queriendo salir de allá. Está fuerte Después de eso. un tiempo invertido que me vengan con Sí. esa. ¿Y qué pasa con la gente que tiene una visa y lo piden? Bueno, no pasa nada. Sigue usando Ok. su visa hasta que le llegue el día de su residencia. Eso tiene la vida un poco más Y fácil. el día que te dan la residencia, te cancelan la visa de paseo en la ventanilla. Ahí mismo. Listo. Y listo, no pasa nada. Bien. ¿Se entendió eso? Sí, eso no, ese está. Ese es el más fácil. Genial, no podemos dejarlo hasta ahí. Entonces, yo creo que está Yo creo claro. que está clarísimo, La sí. gente bueno, la gente que está en un proceso de petición de residencia o la gente que tiene visa que va a entrar en una petición de residencia, pues ya sabe que estas son básicamente como estos son los parámetros que generalmente si una persona está pedido, se dice que no califica para una visa y eso, como yo decía al No es principio, real. eso va a depender muchísimo de cuál es tu posición, quién te está pidiendo y cuáles son tus condiciones generales. Exacto. De solicitarla, tú puedes solicitarla si quieres, pero Que te la den en es otra cosa. importante, exacto, conocer el estatus o ser consciente del estatus que uno tiene y saber si es conveniente o no, porque al final es un tiempo y dinero perdido. Tiempo y dinero, qué bueno que lo dijiste. Tiempo y Dinero, principalmente. dinero. Señores, hasta aquí por el día de hoy. Espero que este video les pueda servir para ilustrar un poco su situación. Ojalá se pueda encontrar con alguna información que les sirva para su proceso. Mi nombre es Juan Salvador. No olvido pedirte que te suscribas, así que estás a tiempo, compartir este contenido Así es. y nos vemos en la próxima. Bye.